Buenas tardes. Bueno, estamos en la tercera sesión de este tercer Los artistas y su palabra. Para quien haya estado, ¿cuánta gente hoy, no? Para quien haya estado en alguna de las dos primeras, el título que le di un poco a estas 5 sesiones era En otro tiempo, en otro lugar. Hablaba un poco sobre la idea de repetir aquí o de recrear aquí algo que ya ha tenido lugar, en algún caso que no había tenido lugar, como era, pues por ejemplo, la charla anterior, era una conversación que no se había producido, pero en este caso sí que es una conversación que ya ha tenido lugar en algún momento. Lo hablábamos hoy en el almuerzo y después tomando un café de sobremesa y bueno, lo vamos estirando hasta aquí. Ahora de pronto surgían casi esos nervios de decir ¿y ahora de qué vamos a hablar? Porque llevamos tantos días enviándonos emails y tanto tiempo pensando en esto y de pronto hoy llevamos todo el día en modo gran hermano, pues entonces ya entiendo que puede llegar un momento en el que no tengamos nada de qué hablar. Pero en ese caso lo repetimos y ya está, porque todas las que estáis hoy aquí pues no habéis comido con nosotras en ese restaurante cubano que nos llevó Ángeles. Como visteis en las anteriores, bueno, a quien haya estado, hay algo que, bueno, a mí no me gusta mucho hacer, pero creo que es importante, que es ponernos un poco en contexto. Por supuesto, presentar a quienes están aquí. Tengo a Jordi Teixidor a mi derecha, Ángeles San José a mi izquierda, Ana del Amo y Miguel Marina. Y lo único que sí que me apetece leer como 2 líneas de cada una para, bueno, pues para quien no conozca su trabajo, y poco a poco también iremos pasando algunas imágenes y os contaré un poco cómo es la dinámica. Jordi Teixidor, bueno, hay una frase de este statement que estuve buscando y que me quedé un poco con el que más me interesaba. Se identifica con el pensamiento crítico y la tradición moderna para trasladar a su pintura el espíritu de la duda y de la crítica, profundizando en la abstracción y en una pintura racional, apolínea, equilibrada y fuertemente contenida en los elementos expresivos. Sobre Ángeles San José, os leo que su obra se caracteriza en los inicios por el expresionismo matérico que irá evolucionando hacia soluciones más intimistas. Ángeles trabaja de modo serial y su pintura se refiere a las cualidades específicas del color y la materia, es decir, su gradación cromática y su densidad. Hay otra nota que dice, y que es importante porque tú lo has remarcado incluso en las 3 fotografías que has enviado, que no es solo la pintura, sino que aparece también el dibujo, aparece la fotografía, y que haces uso de ellas para la construcción de imágenes monocromas que indagan en la posibilidad de los lenguajes plásticos a partir del empleo de los mínimos elementos. Comentábamos que estos statements muchas veces son casi obligatorios, ¿no? Cuando de pronto pues, hay que poner en la web de algún lugar o en tal, entonces de pronto van variando, pasan los años, lo comentaba Miguel, ¿no? En el caso de Ana del Amo, desarrolla su trabajo en el campo formalista, donde el color, la forma y la materia dan lugar a piezas de carácter geométrico. Yo ahí, esa parte final, yo creo que ya a veces sí, a veces no. Eso. El método utilizado suele ser el ensamblaje entre madera y pintura, que yo sigo sosteniendo que eres pintora, haciendo escultura, ¿no? Soy de vocación pintora, la verdad, pero he dado el salto y estoy a gustito también ahí en la escultura. Y que surgen, pues eso, piezas que surgen a través de objetos hallados, sí que hay mucha pieza encontrada y se ve perfectamente en las que modificas mediante la incorporación del color y formas diseñadas, resolviendo tridimensionalmente. Y en el caso de Miguel Marina, pues eso, Miguel entiende su trabajo como un proceso en el que cada pieza y cada material le llevan al siguiente. Eso es muy interesante porque lo comentábamos hoy, que la diferencia que había de piezas pues de hace un año o de hace 2 años hasta la actualidad, que de pronto este año pues apareces con un tipo de piezas que a mucha gente pues la dejó muy sorprendidas. Lo cual provoca saltos formales y discursivos que buscan analizar y pensar el paisaje y los distintos elementos que lo componen desde la pintura y las diferentes vías plásticas que ofrece. Quizás lo del paisaje pues es algo que de pronto ya la pintura ya se refiere más a la pintura que al propio paisaje, pero, desde luego. Pero es interesante eso del paisaje porque pensaba un poco en que leyendo y conociendo el trabajo de cada una de vosotras, de vosotros, surge siempre la palabra abstracción y os preguntaba hoy si quizás a día de hoy se podría, o entendéis que se podría hablar de abstracción
de la misma manera que se podría hablar pues, hace 50, 60, 70 años, ¿no? Es decir, a día de hoy, en el momento en el que pensar en la posibilidad de que alguien se pueda definir como pintor abstracto, pintor figurativo, cuando de pronto ya está todo entremezclado, cuando el pintor aparentemente abstracto puede tener como base de trabajo la figuración, el día a día. Entonces me apetecía no solo preguntaros sobre eso, sobre cómo entendéis esa idea de la abstracción, sino plantearla a partir de cuáles han sido vuestros modos de acercarse a la pintura. Es decir, entiendo que en muchos casos en algún caso habéis entrado desde la figuración o desde escuelas en las que se trabajaba especialmente con la figuración y que habéis sido casi como entrado como a contracorriente en todo eso, pero cómo ha sido un poco esa entrada. Y justo lo comento, no sé si tú quieres empezar, Jordi. Para mí la abstracción fue una decisión casi vocacional y una decisión de posición incluso política. En el momento en que yo decido ser pintor y decido además nada más tomar esa vía, hago abstracción. Una abstracción que no estaba bien considerada en absoluto en los medios, digamos, culturales tradicionales del país. Para mí la abstracción es una manera de entender no solamente el arte, sino también la vida. La abstracción va más allá de lo formal, es una posición también intelectual y mental que se puede encontrar y desarrollar, por supuesto, en la pintura, en el arte, pero también en la poesía, también en la música, también en cualquier otro medio que sea expresivo. Al tomar yo la decisión de ser pintor abstracto, tomaba también una decisión de enfrentarme a la realidad cultural y política del país en aquel momento. Y lo consideraba también como una vía de posible enfrentamiento y lucha para la situación que en aquel momento, como ustedes se pueden imaginar, era totalmente catastrófica. Bueno, y por seguir un poco Este no, sí, este sí. Por seguir un poco la línea que hablaban, bueno, después más adelante hablaremos de ese punto intergeneracional que se da hoy en esta mesa, pues si tú, ¿cómo es tú? Yo es que con el tema de la abstracción, como siempre tengo problemas con el lenguaje para hablar de pintura, pues para hablar de color, para hablar de textura, para hablar de todo lo que es el lenguaje propio de la pintura, trasladarlo al lenguaje de las palabras. Siempre me encuentro con ese conflicto, porque por muy realista que sea la imagen, vamos a imaginar un cuadro del Museo del Prado, si te acercas lo suficiente, lo que estás viendo es un trozo de color rosa, a lo mejor con ese craquelado que te ofrece la imagen. Si te alejas muchísimo, lo que estás teniendo es una visión panorámica. Entonces, ese conflicto entre lo que vemos y cómo lo trasladamos es lo que siempre me ha interesado, primero con las imágenes clásicas y luego con las que han estado pues, en mis exposiciones o en las imágenes que he elegido para venir aquí, que puede haber fotografía, puede haber cuadros, pero todo está tratado como, entre comillas, una abstracción, porque en realidad lo que estoy haciendo es como una recreación plástica de algo que difícilmente va a tener una representación lingüística. Más o menos por ahí me sitúo. Pues yo llegué a la abstracción trabajando en el taller y de una manera más intuitiva, no tan racional, y dejándome un poco pues, seducir por los materiales y por las líneas que se iban llevando. Y ya te digo, de una manera más intuitiva. Y de esa misma manera pasé de la pintura a la escultura, jugando con esos elementos sensoriales y fueron ellos los que me fueron guiando. O sea, tenía bastante información y lo que más me interesaba era esa libertad, que no tenía un referente fuera, sino que los materiales, el punto, el color, la línea, pues ya me daban bastante libertad para crear y jugar. Ya está. Pues, no sé, yo
Partiendo de que me interesan ambas vías, siempre me han interesado tanto la pintura figurativa como la abstracta. Si me he decantado por una, creo que ha sido por no saber hacer bien la otra. O sea, hay un momento en el que cuando empecé a trabajar o a pintar ya fuera de la facultad, el primer año, digamos, que estaba en un estudio con compañeros, todavía ahí estaba como muy enfangado en aprender cosas que la técnica, que la imagen, que la figuración me podía dar, pero ya imaginando que era un proceso de aprendizaje, que como que yo ya adivinaba que no quería hacer eso, pero tenía que tener un tiempo de desarrollo. Y el paso, digamos, a empezar a mostrar trabajos que ya se alejan de la imagen, de la fotografía, de la pintura figurativa, creo que empieza cuando empiezo a quitar elementos y a trabajar con fotografías que tomaba yo, incluso con el teléfono, ni siquiera con la cámara, que eliminaban mucho contenido, que reducían la información. Entonces era la contradicción de estar pintando fotografías mías o ajenas que no tenían casi códigos reconocibles y cómo intentar hacerlo desde una manera, digamos, muy analítica. Y de repente iba desapareciendo toda esa información y acababan siendo cuadros bastante abstractos, pero desde el otro lado. Y cuando me voy quitando todo eso ya hay una especie de liberación en la que dices, bueno, pues, ¿qué me interesa de esto? Me interesa trabajar con cosas muy esenciales como la luz, la oscuridad, la forma, la superficie, y así ha sido, así está siendo, vamos. Bueno, os comentaba al principio que la manera de trabajar con las imágenes para estas charlas, en cada una va variando, pero un poco la petición inicial son 3 imágenes a cada una de las artistas. En este caso recuerdo que cuando me acerqué a la Galería Nieves Fernández a ver el documental de, bueno, la charla de Jordi, tú comentabas allí que si algo no te interesaba en las charlas que dabas o tal, era enseñar imágenes de tus piezas. Entonces dije, bueno, por supuesto no les voy a pedir 3 imágenes de piezas a cada una porque esto sería hacer saltar por los aires. Entonces pedí un poco también por esa cuestión intergeneracional que se da en la mesa, que de pronto apareciese de cada una pues 3 montajes, 3 exposiciones que considerasen interesantes por cualquier motivo. Quería empezar con esta de Jordi, porque es una exposición en el 1980, en el Guggenheim, digamos que una especie de exposición celebrada, bueno, de ese tipo de exposiciones que se hacían, como de que sí que existía la posibilidad de sacar el arte español fuera y que incluso se podía colgar de lugares como el Guggenheim, que se podían colgar de otro tipo de grandes instituciones, del PS1 hablábamos y tal. Entonces surgía pues la eterna pregunta de acerca de la internet. ¿Qué pasa? Tampoco va. Estoy jodiendo hoy. Ahora. Me viene, recuerdo siempre en estos casos cuando se habla de ese tema, ¿no? De aquel proyecto que hizo hace muchos años Castro Flórez en el Bozar, creo que era, que se llamaba El Ángel Exterminador, que era ese arte español que no consigue salir, ¿no? Como los personajes de la película. Y no sé, me apetecía empezar también por Jordi de nuevo, para ver un poco ese análisis, el análisis de lo que se puede hacer fuera, de la incapacidad de salir, a partir, digamos, de estas 3 fotografías que es una de las tuyas, no son las 3, pero de esa exposición del Guggenheim, y ver un poco cómo va ocurriendo según pasan las décadas. Yo he traído esta fotografía porque es una fotografía que nos traslada a un tiempo donde había una realidad bastante lamentable y que estaba ocurriendo en un lugar de los primeros y más importantes en el mundo del arte, como era el Museo Guggenheim, y que desde mi punto de vista la exposición, no voy a utilizar la palabra fracaso, pero en general los resultados que dio esta exposición en absoluto fueron acorde con el lugar y la cantidad de artistas españoles que en aquel momento estábamos allí representados. Fue recibida, yo vivía en aquel momento en Nueva York,
De modo que pude seguir día a día el interés acerca de esta exposición, que fue prácticamente, no nulo, pero muy poco interés en la cultura neoyorquina de Manhattan. Y también fue de muy poco interés, yo creo que en España. Salió muy poca reconsideración crítica o no crítica sobre la exposición. Pero el problema no es que fuéramos encumbrados o alabados, sino que el problema es que el país no daba para más. La situación era esa. Era una situación muy especial. Me parece que un mes después o un año después iba a haber un golpe de Estado. La democracia todavía no estaba establecida de manera tranquila y llana. Y los artistas, nosotros los que fuimos allí, yo creo que me perdonen los compañeros si se sienten, fuimos de manera muy provinciana. De modo que no teníamos ni los medios, ni el lenguaje, ni el comportamiento profesional para enfrentarnos nada menos que al arte norteamericano desde una plataforma tan seria y tan importante como era el Guggenheim. Creo que no es que fuera un fracaso, sino que no llegó a donde podía haber llegado. Pero es que no sé si podía llegar más allá. Bueno, quizás ocurre un poco, no solo con esa exposición, sino con muchas que se han ido sucediendo de grandes exposiciones que se han vendido muchas veces como para ocupar grandes sedes, y que por detrás de todo esto hay una cuestión también publicitaria, ¿no? de que de pronto poder anunciar que una serie de artistas españoles ponen en el Guggenheim, o poder anunciar que una serie de españoles ponen en el PS1, o ¿no? Un poco... No tuvo repercusión. Yo creo que para el único que tuvo un poco de repercusión fue para Darío Villalba, y es porque era el único que hablaba un inglés magnífico. Pero yo creo recordar que ninguno de mis compañeros, ni yo mismo, en relación con las galerías que había en España, en otras galerías que se pudieran acercar, en los efectos de una prensa que se hubiera dedicado, no hubo ninguna repercusión. Y tampoco hubo repercusión en España, en Madrid concretamente. Lo que sí que hubo, claro, como no, fue polémica por la manera como se habían seleccionado los artistas, por cómo había participado una galería por encima de las demás, y tuvo una polémica pues parecida a la que unos años más tarde tendría cuando se hizo la selección para la Bienal de Venecia del año 76, me parece que fue. Es decir, que no dio fruto, ni nos sirvió para aprender nada, creo yo. Ángeles, ¿tú cómo lo ves? No, es que yo en esa exposición no estuve, pero en general me parece que cuando se han hecho proyectos de arte español en el exterior, pues pasa como cuando va a haber una inauguración y hacen estos proyectos de jardinería, que traen unos árboles, pero luego eso nadie lo riega, nadie lo sigue cuidando, y Exacto. Tiene una foto, tiene un momento, pero luego eso se deja perder porque la exposición ni antes ni después ha llevado unas relaciones ni del museo que la hacía con las galerías o con los otros museos donde iba a estar, ni se prevé una itinerancia. Entonces, son eventos puntuales, Es que no son sabíamos, únicos. no sabíamos. Pero los posteriores movernos. tampoco han ido mucho más allá. Las exposiciones que se puedan hacer en museos, con artistas internacionales, ¿cuántas exposiciones de las colectivas que se han programado de artistas españoles o internacionales en el Reina Sofía, por ejemplo, han ido itinerando otros museos? No, yo lo traía a la No sé foto de qué tiene que ver, pero no funciona así. por señalar una realidad de aquel momento, pero por lo que tú dices, pues no ha cambiado mucho. Es decir, que sigue habiendo una Es que siempre ausencia, esperas, pero... una ausencia de... Sí.
Yo creo que se mantiene esa incapacidad a veces para poder sacar las cosas fuera. A veces yo creo que también buscamos la manera de culpar a alguien, una parte de los agentes, porque yo también lo hago. Yo digo, vaya, pues como tal institución que produce esta exposición no es capaz de ponerla en tal lugar, aunque sea solo como de manera de intercambio, de decir, de poder traerte algo de ese otro lugar, fuera de estas fronteras pero también entiendo que dentro de la simplemente con institución se Portugal, puede que ver... está cerquísima y Ya. no se consigue. Pero quizás exista esa imposibilidad, pues porque haya muchos motivos y que quizás yo ahora os preguntaré también, pero yo creo que también hay una cuestión que estamos en un lugar muy complicado, estamos en un lugar intermedio en el que ni somos, digamos, ni somos la potencia de mercado de X países, ni por el otro lado somos los otros, ¿no? Somos a los que cada X tiempo pues se invita a exponer. Digo que estamos en un lugar como muy complicado y cuando de pronto estamos también como una especie de tirantez, cuando de pronto unos nos asumen como otros, nosotros nos esforzamos en querer ser unos y cuando es al revés, pues también reivindicamos nuestra parte de lo otro, ¿no? Como de, no sé si me entendéis, no quiero poner. Vas a tener ¿Pero que qué dar. haces? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se va el sonido? ¿Por qué se va? Es el tercero ya. La pila, Duracell. Eso no son Duracell. Llevamos 10 minutos. ¿no? Nah, vale. No sé si se oye. Sí. Se oye. Bueno, digo que tampoco quiero poner, no quiero mojarme más que eso. Me apetece también que Ana y que Miguel también nos den un poco su visión desde lo que con lo que os habéis ido encontrando, digamos. Yo es que soy una chica de periferia, artista de periferia, entonces cambia todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas, pues que estás aislado, ¿no? No tienes esas relaciones con los artistas, con los gestores culturales, pues con todo lo que fluye en una ciudad. Una cosa buena tiene, pues que el tempo es fantástico para crear, ¿no? Que entras en el taller y ¡uf! No tienes que coger el metro, nadie te llama, nadie te molesta. Entonces, la verdad es que esa libertad creativa la he conocido ahí, porque cuando vivía en Barcelona tenía esa presión de trabajar, coger metro para ti. Entonces, eso la periferia sí me la ha dado. Y lo que me quita, pues, es todas esas vivencias más políticas, más sociales, más de relaciones, más de gestiones. Y eso creo que es lo que voy a aportar aquí. Soy un poquito. Perdonar. Porque creo que la había apagado. No. Miguel, ¿y tú con qué? Yo reconozco que me he perdido un poco el tema. Un poco la idea de la posibilidad de salir fuera, de entender... Sí, bueno, puedo hablar me voy a inventar cosas, o sea, no he tenido yo todavía... No me ha pasado lo de Jordi, desde luego. Tampoco a mí. Cuando yo estuve en el Guggenheim. Bueno, no sé, yo creo que tiene que ver también con las expectativas. Obviamente en escalas muy inferiores, porque no he tenido este tipo de proyectos. Lo poco que puedo sacar en claro como experiencia a lo más personal es el rebajar a veces las expectativas o las presiones por cómo se va a ver, qué va a suceder, todo este tipo de cosas que están fuera de mi control, de mi alcance y de mi responsabilidad. Entonces, hasta ahora creo que he centrado en lo que me toca, que es taller, pintar y intentar no quemar mucho a la gente que tengo cerca de mí. Pero sí, por ahí, no sé por qué he dicho esto. O sea, pero quizás sea eso, y digo, porque también es interesante porque va reflejando un poco esa cuestión intergeneracional que hablábamos, ¿no? Hay cosas como ya más opiniones casi como de vuelta, ¿no? De haberse encontrado varias veces en esa situación, otras de haberse encontrado también varias veces con eso. Por ejemplo, quizás lo que comenta Ada, no sé, Ana. No sé lo que os parece, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque sí, yo vivo en Madrid, pero yo también me siento de algún modo muy de periferia, porque soy de un pueblo que es la periferia de la periferia de la periferia.
Soy de un sitio muy pequeño y cuando lo explicas casi queda a veces como mira ¿no? ¿De dónde viene? Un bicho. Pero es interesante porque a veces las expectativas desde un punto, se piensan las expectativas como quizás venir a Madrid sea una expectativa, pero ¿y el que está en Madrid cuál es la expectativa? ¿No? La expectativa ya es otra cosa, ya es ir a otro lugar, o quizás no, pero entiendo que guarda mucha relación con eso, guarda relación con que a lo mejor, la condición nuestra sea periférica y punto. No, y que hay un punto en el que acabas comprendiendo que tu trabajo está en el taller, que una vez que sacas la obra las cosas que pueden suceder pues pueden ser muy, muy variadas. Veníamos comentando con Jordi que él había estado exponiendo en el primer arco. Y no hace falta que lo digas. Claro. Ya no hemos enterado. Que seguramente has estado en casi todos. Yo he expuesto en muchísimos. Bueno, lo que sucede después de cada feria es muy difícil de controlar o de hacer, o igual que una exposición en un museo. O sea, a priori lo único que puedes sacar es el trabajo del taller, que es en lo que estás comprometido. El resto, pues tiene de azaroso realmente muchísimo. Sí. Comentaban, por ejemplo, a veces que en algún... yo recuerdo que en Sao Paulo, y esto lo cuento muchas veces, que les generaba como mucho, ahora que comentas que sacas el tema de Arco, que en Sao Paulo les generaba, o sea, les hacía mucha gracia que en España la gente, en un país como España la gente se juntase para una feria de arte, cuando en realidad allí la feria de arte la entienden más como un espacio especializado, o sea, una feria de un tema. Ajá. Y que sin embargo se juntan para la Bienal. También es cierto que, bueno, España no es Brasil, pero sí es cierto que con un músculo como el de la Bienal conseguían también traer muchos artistas, pero al mismo tiempo lanzar muchos artistas de allí, que bueno, que todos vemos lo que ocurre, ¿no? Que de pronto pues surte efecto, o sea, hay cada 2 años hay como un reemplazo de jóvenes artistas de ese contexto. Es muy potente. Claro, no es por hacer una comparación, obviamente es incomparable a todos los niveles, o sea, al nivel de la extensión del país, al nivel de interés que pueda tener por X motivos, pero el nivel de mercado también es un país muy fuerte en eso, pero sí que es cierto que algunos países que crean una cita que no es exactamente una cita basada en el mercado del arte, de pronto sí que tienen la posibilidad de poner un pie fuera de una manera distinta, porque surge ese intercambio. Dentro de hay un turismo de bienal, que es distinto del turismo de feria, pero hay un turismo de bienal que no es que lo esté haciendo el espectador, que cada año se pasea por las que toca ese año por parte de ella, sino que también los propios comisarias de esos eventos se apegan la ruta de tal. Entonces, claro, es muy fácil programar un evento de esas características viéndose 5 bienales en un año, porque de pronto tomas nota y muchas veces pues coinciden, y no por azar. Digo, que yo lo entiendo un poco por ahí también. Entiendo que también si la cita se basa en un evento comercial. Claro, y entiendo que se generan alrededor de ella, incluso dentro, cosas muy interesantes que permiten hacer un poco de pegamento de todo eso. Es que además hay otra cosa, que es que una galería que va a la Bienal de Sao Paulo va a interesarse por otros artistas, porque no está defendiendo su espacio comercial. Claro. Va allí a ver, en una feria, entiendas como bienal o no, cada uno está a defender su espacio y sus artistas, no van a estar para otras cosas. No sé desde el lado de los comisarios también cómo se ve, si un comisario que va a una bienal, yo creo que no es lo mismo que uno que va a una feria de arte. No, evidentemente. Comercial. No, exacto. Pero bueno, como vamos a seguir hablando de estas cosas, a mí me apetecía también adentrarnos en otro tema, y es que mi experiencia con... Bueno, yo no he visitado nunca tu estudio, Ana, pero sí que hemos hablado mucho y hemos trabajado unas cuantas veces. Quizás no lo he visitado porque está en porque eres una artista periférica. Pero sí que es cierto que me sorprende mucho, digamos, en las 4, ese gusto por esto, por sentarse, no sé si aquí con público, digo, seguro que os encanta, pero también la posibilidad de sentarnos en cualquier sitio a hablar y a compartir. Y recuerdo hace 3 años más o menos, que después de conocer a Jordi para el texto que escribí para su última gran exposición en el Iván, yo me quedé así como muy
como que me gustó mucho la experiencia, ¿no? De verme aquella mañana contigo y ver que había una posible conversación o muchas. Entonces, de pronto, yo recuerdo que invité, o sea, que te invité, dije, podríamos tomar un café otro día, y entre una de las personas que vinieron estaba Miguel. Y siempre me gustó mucho ese punto, que también lo veo contigo, pero también contigo y contigo, por supuesto, que es ese buscar un reflejo en el otro, pero que exista una cuestión intergeneracional. Que, por ejemplo, un artista como Jordi no tenga ningún tipo de problema a la hora de sentarse a la mesa con un pintor de 30 años y que incluso pueda conocer bien su trabajo y poder hablar de él casi como de tú a tú, ¿no? Con las experiencias, las diferentes experiencias que vienen dadas pues, por los años en primer lugar y por por lo que se ha ido haciendo en todo esto. Pero a mí eso, que me parece muy interesante, y también en un encuentro que tuvimos hace poco, ya preparando esto, que estaba contigo, Ángeles, y con Miguel, también ver un poco como a los 5 minutos de entrar por la puerta del taller se empezaba a hablar un poco de la carpintería de todos aquellos procesos, ¿no? De decir, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Y esto cómo tal? Y entonces creo que me parece muy interesante y muy saludable que dentro del mundo del arte sigan existiendo estos encuentros y siga siendo casi como una permanente conversación, que se crezca un poco en base a eso, más allá digamos, de esos individualismos que a veces pues, lo único que hacen es bloquear o creer que alguien te va a ir a quitar algo que tú haces. No sé, por ejemplo, como... No, perdón. Dale. No, yo, que efectivamente soy más mayor aquí, echo de menos en aquellos años las mini tertulias que se organizaban pues, en las galerías. Al final de la tarde, más o menos, acudíamos a la galería y hablábamos casi siempre de arte, de problemas, de nuestros problemas. Algunas veces podíamos incluso hablar de que habíamos vendido un cuadro, pero se hablaba y se vivía el arte. El artista era algo vivo que pertenecía a la sociedad y a tu grupo. Y hoy en día yo creo que eso se ha perdido un poco. El artista tiene una especie de contexto, que bueno, que sí bien es dialéctico, porque el contexto es dialéctico, pero que queda muy individualizado. Yo echo de menos compartir con compañeros y colegas experiencias no de trabajo, sino de pensamiento, de ideas. Y esto ha disminuido también porque los medios de trabajo y la manera de utilizarlo han cambiado mucho, porque técnicamente pues a veces nos conformamos con un simple y vulgar envío de correo electrónico y la verdad es que la ausencia de contacto, de pensamiento y de ideas, yo creo que es importante y se nota, creo yo, en general, no solamente en nuestro país, sino en general, en que no aparece en muchos pintores o en muchas obras de pintores que podía notarse una profundidad mayor, un calado mayor, que creo que es lo que queremos buscar en el arte. Que tenga un calado tal que nos haga transformar y que nos haga ver de otra manera las cosas. Y yo quiero ver cómo ve Ana las cosas o cómo las ve Ángeles para que, aunque sea discutiéndolo, pues nos enriquezcamos de otra manera, ¿no? Esto lo echo de menos. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Pues en mi caso yo he tenido la suerte de estar cerca de artistas más mayores que yo, que me han abierto sus talleres. Incluso cuando terminé la facultad trabajé de asistente para algunos, y siempre me he topado con gente súper generosa, pero ya no solo por enseñarte a hacer ciertas cosas, sino trasladarte muchísimo conocimiento que no había alcanzado yo en la universidad, en la carrera, o que ningún profesor me había podido dar. Experiencias de primera mano. Entonces era como, joder, me he educado con esto, con estos referentes, y me ha dado ejemplo, como no compartir yo también lo poco que pueda saber yo hasta ahora, pues con gente que venga por detrás. Esa es un poco la manera que tengo
de ver cómo me ha tratado a mí el colectivo, los compañeros, los artistas, y cómo creo que es lógico comportarse para, si no es en tertulias, en talleres de artistas que te abran un poco su cocina, que te enseñen todo lo que hay detrás de las piezas, y a través de eso, porque hay veces que nos interesa más, te puede interesar más el cómo que el qué, pero cuando pasas al otro lado te puede cambiar el interés también. Entonces, para mí es muy importante haber tenido esto y seguir este ejemplo. Yo estos intercambios los he tenido en las residencias, donde sí se crea ese flujo con otros artistas e intercambios de posiciones, de ver pues cada uno su visión de diferentes países. Y la verdad es que eso sí es lo que me ha aportado. Pues está en la Casa Velázquez, la Academia de Roma. Yo creo que eso es lo más enriquecedor. En Roma, conocer otras cabezas, ¿no? Cuando hemos hablado antes de la experiencia en la residencia, igual no lo hemos comentado muy en profundidad, pero yo lo que más disfruto o lo que más saco en claro de la experiencia siempre ha sido la suerte de haber estado con la edad que estuve, pero compartir ese tiempo con artistas de mucha más edad, más trayectoria. Esa suerte que tuve yo, igual ellos no tanto, pero digo que la mezcla esa de generaciones, y ya no solo entre artistas plásticos, porque hay residencias en las que como esta, que compartes con músicos, con arquitectos, con gente de otros campos que normalmente no, en mi caso por lo menos, no están tan cerca. Y esa parte también, tanto en esta residencia como en otras, Casa Velázquez. Eso es lo bueno, ¿no? Que yo en mi caso, como estoy fuera... O las residencias que te puedas inventar, de irte un tiempo el intercambio si que se a otra produce ciudad ahí. y conocer otro contexto, yo lo he disfrutado muchísimo y me ha valido mucho. Sí, yo también. Yo volviendo un poco a lo que te contaba Jordi, de hablar entre pintores, es que vuelvo a este tema que decía de tener un lenguaje propio. Es muy difícil encontrar otras personas con las que hablar, en las que puedas estar a lo mejor una hora decidiendo si un negro es demasiado mate o si debería ser brillante o si ese rosa debe ser empolvado o no, o si la línea del lápiz tiene que ser dejada así como al azar o apretada, para que viendo esa obra veas que conduce en el sentido en el que tiene que ir. O sea, lo que apunta y cómo se construye, si eso está bien implicado para que se comprenda. Esa conversación es que puede ser extraterrestre, pero para mí es maravillosa cuando se logra, ¿no? Cuando te pones delante de un cuadro y empiezas a ver en esa proporción que se ha decidido, por ejemplo, en una obra de Jordi, ¿no? El margen, el hueco, el tono del verde, el tono del negro, la partición con el otro cuadro, la construcción de la serie, hacia dónde conduce, hacia dónde te lleva el pensamiento. Y si eso está acertado o no, si te lleva a donde piensas que ese artista te quiere llevar. Pues esas conversaciones para mí son impagables. Son maravillosas. Vamos a irnos a las imágenes y vamos a empezar por Ángeles. Os pedí tres imágenes, le pedí 3 imágenes a cada una y me gustaría ver las 3 de Ángeles y después continuar con Ana, con Miguel y por último con Jordi, para entender por qué la decisión de estas imágenes. Pues cogí, vale, pásalas si quieres las 3 para que las vean y luego. Pues son imágenes de 3 exposiciones diferentes. Entre la primera y la última pues pueden haber pasado más de 30 años. ¿Y por qué las elegí? Bueno, pues las 3 incorporan a la vez una pintura que podríamos decir absolutamente abstracta, monócroma, pero también fotografía. Y está puesto todo en el mismo plano de significado. O sea, todas las obras quizá conducen a lo mismo, a un registro que yo manejo que tiene que ver pues, con los estados en suspensión, con la incertidumbre,
con la fragilidad nuestra, la fragilidad de los momentos, la fragilidad de la naturaleza y cómo se explica eso. Entonces, en la primera, pues hay unas imágenes que son una especie de paisaje volcánico muy abstracto, muy desvaído, como en una foto que encontraras del siglo XIX, y a la vez un gesto de caligrafía de la mano en blanco y negro. Pues todo eso movido hacia esos estados en los que sucede, vamos a decir, una especie de drama, ¿no? Un drama en el paisaje y una cosa cambia frenéticamente, como puede ser en el volcán y luego se queda estático, y un drama también, un acontecimiento en el cuadro. Ha habido un movimiento, ha habido unos gestos y finalmente esa imagen ha quedado estática y de alguna manera pues el que lo ve puede comprender qué es lo que se ha ejecutado allí y cómo se ha hecho. En esta, por ejemplo, el paisaje está partido, fragmentado, la imagen del fondo y en el otro lado el monócromo está construido pues con muchísimas capas. Entonces, esas capas puestas unas sobre otras finalmente han quedado ahí aprisionadas, detenidas, en suspensión, pues ya pues para lo que el cuadro tenga a bien durar. Y en las siguientes vuelve a estar lo mismo, esa situación de crecimiento del cuadro y de destrucción hasta que finalmente queda en un estado detenido. Y por otro lado está la imagen en la que quise poner de manifiesto la grieta. Entonces es la misma imagen repetida una y otra vez, pero lo que tiene de diferente es la rotura. O sea, se han roto de diferente manera, se han reparado de diferente manera y están ahí las fotografías, pero creo que en el mismo plano de significado que puedan tener los cuadros. Por eso elegí estas tres, porque ha pasado mucho tiempo, creo que no trabajo sobre clichés repitiendo siempre lo mismo, pero a la vez ese punto de sentido hacia donde se dirige la obra, pues me sorprende ver que las últimas cosas sigue siendo el mismo que permanecía o que tenía al principio. Más o menos por ahí. Vamos con Ana. Pues yo elegí, bueno, son tres piezas y elegí dos de ellas porque había trabajado con Ángel y digo, bueno, pues voy a elegir piezas que conozca Ángel y las conozca yo. Si yo no sé hablar, que hable Ángel. Y estas piezas son antiguas, ya son del 2013 y pues mi obra tiene eso, ese componente. Por un lado juego con la materia y la corporeidad de la materia y por otro lado juego con la materia pictórica, ¿no? Que en este caso pues el color está pintado, algunas están pintadas con óleo y otras juego con el color del metraquilato. Y estas piezas pues surgen pues primero por una atracción por esas formas de metraquilato que las vendían en una tienda y hasta que no me hice con todas pues no me quedé tranquila y surgen de una manera muy intuitiva en el taller y un tiempo largo de, no sé, años, pues ir jugando con ellas y con otro material. Y al final mi lenguaje, pues eso, pues saber ver un tipo de lenguaje y cuando yo veo ahí que cruje, pues ya como que ya las ensamblo. Y luego otro juego ahí en el que estoy mucho tiempo es dónde posicionarlas, porque como salté de ser pintora a ser escultora, lo más difícil para mí era que, claro, el cuadro pues era grande, era pequeño, lo colocaba a mi altura, yo que soy una chica grande, pues más o menos como una ventana, ¿no? Pero cuando tienes unas piezas más pequeñitas y tridimensionales, que te evocan o te llevan a otros sitios, pues siempre hay una relación física. Y estas para mí eran un poco como joyas, a ser esas piedras preciosas como son octógonos, creo, y tenían ese punto así como de piedra preciosa y entonces la idea era colocarlas a un sitio que se acercara un poco a la sensación de pecho como si fuera algo como una joya. Y esa es la primera. Y esta es la segunda que también trabajé con Ángel, que esta es más tarde, del 2017. Y esta surge de una manera completamente diferente. Aquí no se ve
la parte pictórica, porque está trabajada con spray de colores, colores muy etéreos, que se unían a estas formas también muy etéreas. Y esta surge por eso, pues de la beca que tuve en la Casa Velázquez, que cuando fui allí, pues como mucho, pues nos creemos que allí va a haber muchos materiales, muchas herramientas para trabajar y no había de nada. Y de nada. Y claro, yo de periferia pues me llevé lo que pude, un maletín con pocas cosas, pero había estas varillas que eran antiguas, de donde se colgaban los cuadros en el cuartillo del taller que me dieron. Y yo enamoradísima de ellas, porque aparte algunas tenían deterioro y huellas de haber pintado la pared que se habían quedado. Nada, las pedí, tuve mucha suerte y me las dieron. Y me puse a jugar con ellas. Luego también había otro problema, que no había herramientas, y entonces empecé a utilizar mi cuerpo como una manera... Me gustaron porque estaban ya dobladas y ya sus curvas eran bastante sensuales para mí cuando las ponían en el taller, porque me sugerían muchas cosas, te sugieren movimiento, ritmo, hasta una caligrafía. Y después empecé a utilizar mi cuerpo también para crear ese tipo de curvas. Entonces al final mi cuerpo se convirtió también en una herramienta que creaba esas curvas, y también mi longitud de cuerpo, porque era codo y brazo, como iba estirando, iba doblando las varillas. Y luego el otro era juegos, pues iba componiendo eso con sprays de color, que estos son todos amarillos, rosados, que son un poco etéreos y se unen a esto. Bueno, y al final son piezas que están entre la línea, que es dibujo, límite y pintura. Y aquí dije, bueno, pues vamos a saltar un poco de la sala de exposiciones. Y también, bueno, esto es de Cáceres Abierto, que participé en el... ¿Sabéis que yo las fechas? En el 2019. Y para mí fue un reto. Bueno, había un tema, que yo no soy una chica de tema, ni de tesis, ni investigo. Había un tema, yo me leí el libro y tal, pero al final lo que quería era pues hacer esas piezas que hacen en pequeña escala, hacerlas en grande. Y tenía una pieza esa que puse con Juan Siliós, que era una curva así, parecida con otra curva en el suelo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo quería hacer algo así, pero bueno, el reto en estas cosas que son efímeras es pues hacer una escultura que al final no es una escultura, porque no es una escultura exenta donde el público tiene que pasear, sino es una escultura que participa del paisaje, y convertirlas en esa parte del paisaje. Y aquí entra una parte que a mí me encanta, que es la parte de ingenio, ¿no? Como apañártelas para que quede una pieza exenta, que eso fue lo más complicado, pues con la gravedad, porque la obra es maciza, esto lo hice en colaboración con un ebanista, y es una viga maciza que eso en horizontal tendrá como 7 metros. Y al final íbamos a hacer una peana de hierro que se enclava aquí, que se clava allá, no sé qué, y yo ya vi esos huequitos que vemos en los edificios medievales, que se llama mechinal, que la aprendí ahí, y pregunté también, ¿puedo meter ahí una pieza escultórica en el mechinal que no lo va a dañar? Me dejaron, y ya, a partir de ahí, pues dije, pues ya enclajo esto como si fuera un árbol, y así se quedó. Entonces quedó muy limpia, pude pasar y quedé muy contenta, porque al final era como una línea, un dibujo, ese concepto de puente y de unión. Y estas piezas pues son ideales para esa parte de ingenio que a mí me resulta también muy atractiva a la hora de crear. Y yo creo que ya. Cuento también un poquito todo. Pues esta es una exposición que hice en 2022 en mi galería de aquí de Madrid, que se llama De Goma, y bueno, lo que digo de introducción, o sea, sirve para todas, porque es un poco lo que de dónde parte mi trabajo, que tiene que ver al final con pintar sin tener una hoja de ruta clara, sin imágenes previas, sin plan, básicamente. Y luego, cuando me encuentro ya con un cuerpo suficiente de trabajo, empiezo a encontrar relaciones. Muchas de ellas salen a través de trabajo de otros artistas a los que veo que he robado o que me he metido bastante en sus mundos, y afloran cosas de repente en un cuadro mío, concretamente en una parte o algo así, ¿no? Y bueno, esta es más reciente, esta es del Centro Párraga, que comisarió Ángel. Y
no sé si había salido también, esta pertenecía a la primera foto que vimos, es la sala contigua. En esta serie de trabajos lo que al final mostré era como dos maneras de trabajar la luz y la sombra. Y luego los objetos que veis situados, que es al final una especie de un trozo de un suelo o una especie de escalón, tenían que ver con lo mismo, con la luz, con cómo se podía reflejar la luz o cómo se podía pisar la luz en otro material, en este caso un interior, y todo creando una especie de paisaje de interiores y exteriores. Pero esa es la parte que menos me gusta contar porque parece muy literal y en el fondo no tiene tanto que ver con eso. Tiene que ver con superficies y con formas, con maneras de adentrarte en la pintura y de al final revelar, tapar o mostrar partes concretas. Todo mi trabajo tiene que ver un poco con eso. Todas estas pinturas desde una base muy líquida, porque trabajo con muchas veladuras, casi sin carga matérica, y es en ese proceso de cubrir la superficie de un tramo al otro extremo, o sea, cubrir la superficie entera del lienzo, hace que trabaje pues, muchas veces encontrando cosas que no tenía ni siquiera pensadas. El título de la última exposición que mostraba, la tuya, Ángel, esta, era A veces pasa, se llamaba así la exposición, y era un poco el resumen de lo que entiendo a veces que me pasa en el proceso, que es que hago y de repente hay algo que hace un clic y ha sucedido, y la pieza está. Y tiene que ver un poco con los encuentros, con los azares, con los errores, y esa es una parte para mí muy importante del trabajo. Y no sé si esta es de la última exposición que he hecho, se inauguró en diciembre de 2023, hace poquito, en mi Galería de Galicia, esto es en A Coruña, en la Galería Nordés. Y por primera vez mostraba trabajos que se salían del campo del color o de la superficie monocroma casi, y daba protagonismo a otro tipo de pintura, una pintura en la que estoy encontrando un mayor grado, creo, de sinceridad, pero sinceridad para conmigo, no con la pintura, porque se ve como toda la tripa, como todo lo que ha sucedido en la pieza, y creo que, vamos, me resulta interesante el punto en el que se mueve esta pintura de grandes errores y aciertazos de repente, porque no he tapado, porque no he continuado, porque no he velado y porque he decidido trabajar casi desde lo seco. Lo otro era desde lo líquido y ahora es desde lo seco, poner. Y lo que se pone, pues darle el tiempo de que prevalezca. Y era una serie de cuadros que mostraban este tipo de hallazgos extraños y muy diferentes entre sí, partiendo prácticamente de lo mismo. Es cierto que sí, que yo noté que de un tiempo a esta parte se da un cambio de las escalas también. Sí. Que, bueno, Ángeles, que estuvo aquí conmigo hace unos días, estuvimos los tres en tu estudio, allí se entiende porque el estudio anterior no permitía hacer una pieza de estas características. Claro, bueno, hemos hablado muchas veces que el poder pintar de repente formatos grandes, ya no solo pintarlos, prepararlos. Verlos, ¿no? Verlos también, claro. Genial. Poder montar un bastidor de 2x3 y que no tengas que tirarte una semana previa pensando cómo vas, una vez lo tengas armado, cómo te vas a mover en el espacio para poder pasar simplemente. O sea, cosas que me ocurrían en mi anterior estudio. El contar con mayor espacio y poder hacer este tipo de piezas y dejarlas preparadas y os lo comenté seguramente, el cuadro verde este grande que lleve Arco, esa pieza la monté en septiembre y de septiembre a enero estuvo en el muro donde la he pintado. Eso en mi anterior estudio hubiese sido imposible. Entonces me pasa que me relaciono con los cuadros desde su inicio de una manera mucho más cercana y más diaria, que antes cuando trabajaba, por ejemplo, con papel no podía, porque el papel se me despegaba de la pared, se caía y tenía que pintar, enrollar, guardar o a la planera. Y entonces pintar este tipo de formatos es divertidísimo a la vez que he sufrido en lo físico. Pero lo divertido está en que te mueves
mucho más y en el movimiento suceden cosas que antes no me pasaba. Caminas la pieza, eso a mí me encanta. Antes la imagen, el cuadro, lo mirabas, lo pintabas y todo, te alejabas y ya estaba. Y los grandes es caminarlos, que es una cosa que me tiene loco. Antes de pasar a las de Jordi, también viendo un poco las de Ana y tu montaje, digamos, esas incursiones que hacéis, no me refiero a Ángeles porque Ángeles no antes hablábamos de hecho Ángeles le preguntaba a Jordi si había hecho algún tipo de incursión en la escultura en alguna ocasión. Yo recuerdo la retrospectiva del Iván que sí que aparecían allí, no sé si una o dos piezas, una. Y Jordi, tú dijiste que eras culpable, pero solo en 3 ocasiones, Sí, ¿no? Que no, sí, sí. que no, que te llamase. Pero sí que es cierto que en Ana es más obvio. Yo, sin embargo, sigo entendiendo tu escultura muy como la escultura de una pintora, me parece, porque sigues esos bordes de esas maderas a veces encontradas con esa pintura, que hablabas muchas veces de lo de la carnosidad, ¿no? Que al final es la propia materia, el óleo, el que te... o tú, Miguel, que sí que a veces apareces con este tipo de piezas, que yo también las entiendo siempre muy pegadas a una superficie. Para mí siempre tiene que ver con la pintura, o sea, nunca las he llamado esculturas ya solo por el respeto que le tengo al campo, como para decir que yo hago esculturas, ¿no? O sea, yo estoy metido en la pintura y a veces ha sucedido que han aparecido piezas que se separan de la tela o del papel y ya, como reclaman otro material, parece que también reclaman otro espacio, pero son siempre intervenciones que tienen que ver desde una lógica pictórica, porque estos son maderas ensambladas, 4 tipos de maderas, pero lo que están es grabada la superficie, rayada, trabajada con óleo, con barnices, con grafito. Otros ejemplos que no hay fotografía aquí porque porque hemos pedido pocas fotos y tal, pero cuando estábamos en Roma, pues yo ahí hice muchas piezas que por la lógica de mi estudio podía hacer, porque mi habitación estaba arriba y no podía estar todo el día chutando trementina, pero hacía mosaicos con piel de mandarina, hice instalaciones y esculturas que tenían que ver, bueno, esculturas no, objetos, perdón, tenían que ver con eso. y bueno, no sé, la instalación que hice para Generaciones, al final solo había una pintura, digamos, en papel, el resto eran mis pinturas raras en objetos, en mosaicos, en columnas, en colgantes. Porque para mí hablaban un poco de las cosas que me interesan en la pintura, desde la superficie al peso, a la gravedad, al cómo caen las cosas, pero en este caso con otro material. Las tuyas, Jordi, bueno, comentamos la del Guggenheim. Creo Sí, que... pero por las siguientes, ¿no? Sí. Esta es una imagen de la sala principal del IBAM de Valencia en una exposición que hice en el año 1995, me parece, no sé, ¿no está ahí? 97, pues eso. Y son 17 cuadros negros y deliberadamente hay una repetición no solamente del negro, sino también de la disposición de los cuadros. Sabemos que toda repetición es una transgresión, que se lo pregunten a Andy Warhol con sus repeticiones constantes, pero que se lo pregunten también a Monet con sus repeticiones de la Catedral de Rouen, y ya de paso, antes se lo podemos preguntar a Cézanne con las 30 y tantas veces que pintó la montaña Saint-Victoire. Entonces, en este caso, se trataba de crear un entorno total, de manera que no fuera tan importante el cuadro, sino la situación que los cuadros podían generar. Esa manera de apabullar con la insistencia del negro, cuyas variantes son mínimas. Esto es el inicio de una manera de entender el negro que a partir de entonces se convierte en el protagonista principal de mi pintura y más o menos siempre está girando mi pintura en torno a la manera de representar ese negro, que no es otra cosa que la manera de plantearme la ausencia
la no presencia de la pintura, la posibilidad de que la pintura no sea. Creo que esta característica negativa que aparece en mi pintura en los últimos años es una constante que podemos ver en muchos otros artistas y en muchas otras obras de artistas que fuera de la representación se meten y se profundizan en el terreno de la posibilidad de que no haya nada. Es una postura que tiene ciertos riesgos, tiene un trasfondo que hoy en día no se valora mucho o no se tiene en cuenta, que es cierta trascendencia. Y por último tienen algo que creo que sigue sin valorarse, pero que es fundamental en la apreciación del arte y en el disfrute del arte, y es que se acerque y se aproxime a lo sagrado. No hablo de religión, hablo de lo sagrado. Entonces, a partir de esta exposición, mi pintura se va a ir centrando fundamentalmente en ese comportamiento, en esa manera de entender el arte. Y va a ser la nada que yo quiero representar o que yo quiero que exista, la que protagonice y sea temática constante en mi trabajo, hasta conceptos tales como hacer un cuadro que llegue a no ser cuadro, cosa que no he conseguido, pero que seguiré en el intento. Pero hay uno que casi te jubila, ¿eh? Sí. Es este. Y esto ya es una exposición de hace 2 años en el IBAN también, que no era una retrospectiva. Lo que intentamos fue con el comisario Román que se viera más bien la trayectoria en lo que ha llegado a ser Teixidor. No se trataba tanto de que los cuadros fueran o no acertados, como que al final toda la suma del recorrido llegaran a mostrar por qué Teixidor había pintado así. En el primero de los cuadros, el que está aquí en esta esquina, es el que daba título a la exposición, que era Final de partida, en alusión clara a Beckett y en alusión también al juego del ajedrez, que como saben ustedes, cuando se llega a una situación de tablas donde ya no es posible seguir, el rey, la figura del rey se tira y se da por terminada la partida. Nadie ha ganado, nadie ha perdido. Y yo, ese tema y ese título generó un poco ciertos problemas en mi práctica de la pintura, a la que debía seguir, y cerró, creo, de alguna manera, una determinada época. También acababa de cumplir 80 años, con lo cual la visión de lo que había sido contrarrestaba con la visión del futuro que podía no ser. Estos cuadros eran una serie que pinté con respecto a un tema que he manejado mucho, que es el umbral, ese aspecto arquitectónico, pero también psicológico y de situarse en el umbral, no estás ni dentro ni fuera, que es un tema que también, desde que pinté o que me interesó por primera vez y hice una obra sobre la porte-fenêtre de Matisse, no ha dejado de interesarme. Esa ventana negra que sabemos que seguimos sin saber lo que hay detrás, y mejor que no lo sepamos, no porque pueda haber algo bueno o malo, sino porque si lo sabemos, ¿para qué jugamos? Pues mira, comentas eso y antes ya hacías, digamos, casi al empezar, casi una especie de alegato, ¿no? Por ese sentido político, ya no de la pintura, sino del propio individuo. Y hace un tiempo, cuando escribía tu texto para el Iván, me encontré con una conversación que mantuvisteis Gordillo y tú, que antes la volvimos a hablar de ella, y sobre ese cuadro de Matisse, me gustaba mucho que Gordillo decía, bueno, que hablabais de Matisse como ese hombre.
Ese hombre ha vivido 3 guerras, dice Gordillo. La franco-prusiana, la del 14, la Segunda Guerra Mundial, y no se le nota. Y Jordi le responde: estoy de acuerdo contigo en que hay una actitud a veces un poco irritante de este señor que vive, al menos en apariencia, tan plácida y maravillosamente en el Mediterráneo mientras están pasando las cosas que están pasando. Y lo comentábamos hoy, que en realidad, bueno, podría tener algo que ver con el propio shock, ¿no? Porque es que incluso a él la guerra... Bueno, era relativo porque a su mujer Annette, la Gestapo, y a su hija Marguerite fue torturada por la Gestapo. Y la verdad es que cuando estaba en Niza y bombardearon por fin la ciudad de Niza, él se marchó entonces a Vannes, que es un pueblo que está un poquito más allá de San Paul, y donde hizo unos magníficos cuadros, volviendo otra vez a las ventanas, y su postura aparentemente parece como que no le importase, pero yo creo que finalmente fue un hombre que tuvo consecuencias en su formación, y de hecho esto se me acaba de ocurrir. De hecho, se vio en el final de su vida que se dedicó a hacer la Capilla del Rosario de Vannes, que puede ser que sea una de las obras más importantes religiosas, que no en el caso de Matisse porque fuera religiosa, sino que las englobamos puesto que es una iglesia que hizo Matisse. Por lo tanto, lo que decía Gordillo, pues me parece coherente, dado su manera de trabajar y ver, no es una crítica, su manera de ver y trabajar, pero yo veo en Matisse una determinada profundidad y unas determinadas preocupaciones que no siempre le hicieron feliz. Son las 9 menos cuarto. Jesús. ¿Queréis que abramos ya un turno de preguntas? Pues si alguien quiere aportar algo, seguro que algo se os está haciendo ahí, algo se os va a quedar dentro y no es bueno. Entonces, si antes de cenar, quiere intervenir, si no, aquí tenemos... Ahí hay una persona que pregunta. Era un saludo. ¿Quién es? No, es que estaba saludando. Es que estaba tosiendo y eso. La que saludaba solo. Bueno. Bueno, Pues saluda. Bueno, mientras os lo vais pensando, porque yo estoy seguro de que siempre surge Una duda. Si no es Tamara, será alguien. Hablaba de lo intergeneracional, ¿no? De todo ese placer por sentarse con otras generaciones, a hablar, a comentar, pero al menos en el caso de... Bueno, creo que lo identifico, no sé si en las 4, pero al menos en el caso de Jordi, volviendo a ese texto, ¿no? Porque fue el que me permitió a mí en su momento pues, tener que adentrarme, meterme hasta el fondo de Jordi Teixidor. Leía que justo cuando yo te visité en tu estudio me dijiste: acabo de leer este libro de Valeriano Bozal, que era como una autobiografía, que tú me lo recomendaste, pero me parecía muy curioso porque cuando iba comentando a todos los pintores un poco de su generación, la gente con la que había tenido... Pero al llegar a ti, en realidad, siempre se queda como un pintor excelente de difícil clasificación estilística, punto y aparte. Pero eso ocurre constantemente, porque cuando yo me puse a ver todos estos escritos de los 70, de los 80 y tal, era muy difícil encontrar 2 líneas al caso. Quizás, pues sí que Juan Vicente Aliaga, que decía un camino solitario, en 1984, un camino solitario guiado por 3 principios fundamentales: mesura, sensibilidad e inteligencia. Creo que él entraba un poco más, pero sí que es cierto que con tu trabajo casi como que le despierta a muchos un poco el joder, ya está esto, y esto me rompe un poco el relato. Es que en la época esa de Valeriano Bozal, de Simón Marchand, es una época que en el mundo del arte, de la estética en España está muy compartimentada. Es decir, yo era un pintor abstracto que, frente al predominio que había en aquellos momentos de la pintura comprometida políticamente, de la pintura crónica de la realidad, mi pintura resultaba, digamos,
cuanto menos consideraban burguesa. Sin embargo, en reuniones de este tipo y en relaciones de amistad, mi comportamiento desde el punto de vista de las ideas intelectuales era totalmente de izquierdas. Y parecía que no entendían que un señor que pintaba con esa especie de, no sé qué palabra decir, pero fuera un señor que fuera capaz de militar políticamente, de comprometerse políticamente, y no se entendía, eso no se entendía. Yo tenía muy buena relación en Valencia con todo el grupo de Equipo Realidad, Equipo Crónica. De hecho, formábamos parte de aspectos de tipo político, pero yo era cuanto menos el elegante. No sé si contar una anécdota. Nos reuníamos, voy a contar una anécdota para terminar, ¿no? Sí. Nos reuníamos en el estudio del Equipo Crónica, estaba en el número 20 y el mío estaba en el número 10, en la misma calle, la calle Turia. Y en la esquina con el Botánico había un bar donde nos tomábamos el almorzaret valencià, que nos juntábamos allí a las 10, 10 y cuarto, a tomar almuerzo. Acudía pues Carmen Calvo, acudía Miquel Navarro, acudía pues algunos pintores de Valencia, algunos políticos, y así durante años. Y se tomaba el almuerzo. Y no sé si esto es un poco frívolo. Se tomaba el almuerzo y entonces cada uno pedía una cosa, ¿no? Lo que quería almorzar. Y entonces Solves tomaba un bocadillo, un pepito, que es de carne, ¿no? Con aceitunas. Manolo Valdés tomaba, me parece que era una tortilla de patatas con pimientos. No sé quién más tomaba cosas así. Y yo tomaba un café con leche con un croissant. Y entonces me decían que yo era el elegante. Bueno, perdonen la broma, pero... Bueno, pues en ese contexto mi pintura no estaba demasiado, sí respetada, pero no considerada como que no era práctica y utilizable en aquel momento. ¿Y vosotros, por ejemplo, tenéis algún tipo de relación? Hay una pintura que tiene una narrativa difícil, o bien que lleva una historia, el relato bonito que va al lado, que no la acompaña. Yo creo que todos estamos un poco en esa situación. Hablábamos antes de que a ti, o para la Bienal de Coimbra, alguien estaba redactando una nota sobre un artista y tenía una biografía tan interesante que el comisario tuvo que decir, oye, pon algo sobre la obra. Y hay veces, cuando encontramos estas exposiciones, que a veces están en sitios importantes, yo me acuerdo una que vi en una revista, que era un artista que se había retirado a la selva, entonces los animales roían la tela, caía la lluvia, no sé qué, y ya luego pues sobre eso pintaba un poquillo. Y cuando leí la revista dije, ya verás esta qué lejos va a llegar, porque claro, tenía un historión. Solo cuentas eso y ya no tienes que hablar ni de la obra ni de nada, hablar del guepardo y del no sé quién. Nosotros no tenemos eso. Tenemos unos recursos que son simplemente el cuadro o simplemente la escultura. Y cómo te interpela. Entonces ahí vamos restados políticamente, vamos restados para contar una historia en la televisión, vamos para todo. Pero bueno, bien, tampoco nos ha obligado nadie a hacer esta obra. Y por ejemplo, Ana, tú a nivel generacional, digo, más allá de lo intergeneracional, a nivel generacional, ¿y consideras que te insertas dentro de algo? No. Es una sesión de terapia. Un no rotundo, no. Supongo que por la situación ahí, esta periférica, pues estoy un poco ahí. Pues tampoco te sé decir. No, porque no veo que tampoco haya... O sea, cuando se hacen las últimas exposiciones que se han hecho así un poco temáticas, siempre son las que más grimilla me dan. Digo, de pintura en las que yo haya participado. O sea, vamos a hacer una colectiva de pintura o de pintores. Y es como, ¡buah!
un poco de pereza. Y generacionalmente yo creo que me siento más cercano a veces a otros artistas, o sea, artistas que hacen otro tipo de trabajo que al de los pintores, pero pintores que no tienen nada que ver conmigo y pintoras buenísimos y me encantan muchísimo y he aprendido un mogollón de muchos pues, por encima mío, de mi edad y por debajo. Decir nombres, empiezo y no paro, pero vamos, gente muy cercana que enseña muchísimo. Bueno, ¿a alguien se le ocurre algo? Que mirad que hay pintores aquí en la sala, ¿no? Yo tengo una pregunta a Jordi. Espera, te pasan el micrófono porque además lo están grabando y así después que no... Lo del micro. Que teniendo en cuenta lo que hemos hablado de la abstracción que tiene que ver con la trascendencia, ¿en algún momento notáis cuál es la crisis en la que la trascendencia ya no...? No he entendido lo que me he preguntado. Repite, por favor. Vale. Que lo que habéis hablado de que la abstracción tiene una relación con la trascendencia... Que la abstracción tiene una... Sí. ¿Me lo preguntas? No. Ah. Que ¿en qué momento ahora has dicho que estamos en una sociedad en la que no se valora la trascendencia? Entonces, ¿en qué momento crees que ha podido pasar eso o cuándo sí ha tenido valor? ¿En qué momento se ha perdido? Sí. Yo creo que hace ya mucho tiempo que se perdió, pero no solamente en el mundo del arte, sino en el mundo general del ser humano, la conducta del ser humano frente a una cosa trascendente como era la existencia de Dios, pues ha dejado de ser un problema, es que Dios ya no existe. Por lo tanto, se deriva de ahí una parte de no trascendencia. Hoy en día las acciones del artista, su comportamiento social, su, digamos, marketing, su manera de relacionarse son más importantes que el supuesto contenido que pueda tener. Entonces, hace tiempo que esa trascendencia ha desaparecido. Mejor dicho, no ha desaparecido, sino que no se tiene en cuenta. Incluso no se valora. Y yo creo que eso es grave, sobre todo para el arte, porque, como he dicho hace algún momento, el arte sigue teniendo una relación con lo sagrado, aunque lo sagrado sea para cada uno una manera diferente de entenderlo. No sé si por ahí va la cosa. Yo, en relación con eso, me surgió también una duda, que es que, ¿por qué crees que lo abstracto como que se acerca más a lo sagrado que lo figurativo? O sea, no sé si es tu opinión en concreto o en general piensas así. No. Cualquier obra de arte puede llegar a este estado de lo sagrado, de lo sublible, de lo luminoso, que diría el filósofo Otto, pero es algo que es muy poco medible. Y precisamente porque no es medible, es interesante y es lo que da valor. Lo no medible hace que sepamos que hay cosas que se pueden medir y esas no nos interesan. Buscamos lo que no se puede medir. Y la trascendencia se mueve por esos vericuetos, creo yo, sea pintura figurativa, música concreta, poema clásico, es decir, que cuando San Juan de la Cruz dice un no sé qué que balbucea, es tan importante y tan trascendente como cuando Mark Strand dice, donde quiera que esté, yo soy lo que falta. Los dos, tanto San Juan de la Cruz como Mark Strand, están tocando el mismo punto. Ese punto no sabemos dónde está. Y ese es el punto que buscamos, al menos yo. No sé. Gracias. Aprovechar para preguntar, que veis que la cosa está... que hoy es el día. Son las 9. Vámonos. No sé si os apetece añadir
decir algo. Es que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. precioso. Creo que sí. No, Ha hecho puede el broche. decir más, sí. Es un final. Muchas gracias. Gracias Jordi, gracias Ana. Gracias a ti. Miguel. El 11 de abril es la siguiente sesión y eso, pues aquí nos vemos si os ha gustado, tenemos más. Así que gracias.